Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, saludándolos desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con un estudio muy importante, muy interesante, la iglesia primitiva, de uno de los personajes muy trascendental, que tiene que ver con lo que ya los inicios de la iglesia primitiva del siglo segundo y que es muy conocido tanto en el mundo católico especialmente también, pero también en lo que es ya las iglesias cristianas como tal, por el papel que tuvo, por su santidad y sobre todo por haber dado testimonio con su vida, lo que es un mártir, testigo en griego, y su dedicación y también la misma dignidad eclesiástica que tenía. Estamos hablando de lo que fue Ignacio, obispo de Antioquía. Y para mirar un poco una breve biografía, porque a mí me gusta siempre utilizar pruebas en físico, sobre todo de la rama protestante, para que no digan pues que es solamente información católica. Esto es lo que a veces les desconcierta, como coloqué en el título del post. Cuando uno utiliza Biblias y libros sobre la historia eclesiástica de sus mismos pastores, de sus mismos teólogos, entonces a veces la gran mayoría de apologistas que quieren hacer sus pinitos sobre la historia del cristianismo guardan silencio, dejan a un lado esas polémicas porque saben de todas maneras que hablar de la historia del cristianismo primitivo es el sello característico de la Iglesia Católica. Eso no lo digo sin ningún tipo de ofensas, no lo digo sin ningún tipo de discriminación o ningún tipo de distanciamiento, solamente lo que es la verdad, lo que uno puede testificar. Hay un viejo adagio que dice que la historia es el mejor testigo de la verdad. Veamos un breve síntesis de quién era Ignacio de Antioquía y lo vamos a hacer de mi biblioteca. Todos conocen que yo siempre utilizo, como decía inicialmente, pruebas en físico. La gran mayoría material evangélico. Esta es una Biblia evangélica. Ya le he mostrado anteriormente una extraordinaria Biblia. Se llama Tras las huellas del Mesías de Ken Dobson. Un erudito protestante, un pastor. Ustedes pueden mirar el grosor de esta Biblia. Son Biblias de estudio de la editorial Vida, una editorial evangélica. Y cuando vamos al tema del glosario, al final, sobre lo que dice aquí el glosario, algunos términos, algunos personajes importantes, nos encontramos de que este mismo erudito, este mismo pastor protestante nos da una breve biografía y quiero que pongan mucho cuidado de lo que es Ignacio y que es, uno lo puede también, cualquiera de esta misma información lo puede uno cotejar o en un buscador en internet porque pues de todas maneras esta información es pública. Dice Ignacio, padre de la iglesia, o sea, uno de los sucesores de los apóstoles, de los discípulos inmediatos. Más que padre de la iglesia se le conoce como un padre apostólico porque conoció en vida, vamos a mirar, a un gran apóstol y fue uno de los primeros discípulos, aquí mismo lo dice. Obispo, muy importante porque tenía una dignidad, no era una iglesia, como yo digo a nuestros amigos apologistas evangélicos, que la iglesia que funda Jesucristo, la iglesia de los apóstoles y la iglesia después de los sucesores de los apóstoles, es una iglesia jerárquica, es una iglesia donde había mando, es una iglesia donde había autoridad, es una iglesia donde habían cargos de importancia, donde habían personas que lideraban. En este caso es un obispo, el término episcopo en griego, un superintendente, un dirigente se llama Ignacio, en Antioquía, en Siria, en esa región, a finales del siglo primero y principios del siglo segundo. Algo muy importante que dice, nótese bien este erudito para mirar a la talla de lo que era Ignacio, dice, fue discípulo de quién, nada más y nada menos del apóstol Juan, el discípulo amado, el que reclinó su cabeza en el pecho de Jesucristo en la última cena, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las 3 epístolas joánicas y el libro del Apocalipsis, el último, los apóstoles, que murió de avanzada edad. Algunos trascienden hasta el año 102. Entonces, importante, porque este personaje también de principios del siglo segundo es un discípulo inmediato de sus apóstoles. Y eso nos da un sello característico para mirar que lo que vamos a mirar de él, de las cartas, de las epístolas de Ignacio de Antioquía, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene esa misma herencia
tiene ese mismo bagaje, tiene esa misma escuela, por así decirlo, esa misma escuela de un personaje que sí fue un apóstol directo de Jesucristo. Y eso nuestros amigos apologistas evangélicos, por más que lo quieran negar, por más que quieran tergiversar la historia, por más que quieran tapar el sol con un dedo, ellos en este caso, como no son parte de esa misma historia, con ese mismo celo anticatólico, con ese mismo celo rabioso, sufren de Alzheimer, qué pena decirlo, pero es así. No todos, porque hay muchos, como por ejemplo este mismo erudito Ken Dawson, no tiene ningún reparo en dar la evidencia de Ignacio de Antioquía y sigue diciendo, según la tradición cristiana, nótese bien. Otra de las fuentes de la Iglesia Católica, no solamente la Biblia, sino que es importante, aquí mismo lo dice, página 1699, según la tradición, no tradición de hombre, como dice, la tradición cristiana, la tradición que sigue con la efusión del Espíritu Santo actuando, porque otra cosa que me parece a veces impresionante, nuestros amigos evangélicos ellos dicen solo Biblia, entonces ellos se quedan solamente en la Biblia, pero entonces, ¿qué pasa con la historia del cristianismo después de la muerte de los apóstoles? ¿Qué pasa después, por ejemplo, con este personaje que conoció en vida al apóstol Juan y que tiene un cargo de liderazgo? ¿Cuál fue la situación de esa misma iglesia que funda Jesucristo ya en el transcurso ya de lo que fue ya pasar del siglo I al siglo II? Eso es importante y eso nosotros lo podemos mirar, lo podemos analizar, como dice acá, tanto de fuentes católicas como fuentes evangélicas, como cualquier buscador, como dice acá, de lo que era la tradición cristiana. Y la tradición cristiana nos dice este discípulo, de este personaje, dice que murió como mártir, o sea, como testigo, en el Coliseo de Roma, en la misma capital del Imperio Romano durante la época de los Césares, cuando ellos mismos empezaron desde Nerón, en los años 70 del siglo pasado, y después algunos de sus sucesores empezaron a perseguir a los cristianos, a estos mismos cristianos, como en este caso, un personaje importantísimo, un santo, un líder, un obispo, y que murió, como dice aquí, devorado por las fieras en el Coliseo de Roma, más o menos fechado hacia el año 107 de la era cristiana. Entonces, con esta biografía que estamos analizando de esta Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, que dice acá, una referencia muy importante, dice, explorando las escrituras en el contexto cultural, religioso e histórico, ¿de qué? De la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia también, como dice, de los discípulos, de los apóstoles que tenemos que conocer, tenemos que analizar. Eso para la Iglesia Católica es importante, esa tradición cristiana, es un patrimonio, es un legado que hoy en día nosotros podemos analizar, podemos tomar como ejemplo después de casi 20 siglos lo que fue la vida, la obra, el testimonio y el martirio de Ignacio de Antioquía. La otra obra que les causa mucho comezón a mis amigos apologistas, ellos saben que los aprecio mucho, pero que de todas maneras ya con un personaje también de la talla de lo que es Justo L. González, de este precioso libro que lo tengo, que lo estudié completamente, que se llama Síntesis de abreviada del pensamiento cristiano, historia abreviada del pensamiento cristiano, también de la editorial CLIE, otra editorial cristiana. ¿Ve? Los que no saben quién es Justo L. González, aquí nos dice una pequeña, también un pequeño aparte sobre lo que es un personaje también contemporáneo hoy en día del mundo evangélico. Estamos hablando del mundo protestante. Mire bien que no estoy utilizando ni teólogos ni eruditos católicos. Justo L. González estudió en el seminario que evangélico, nótese bien, de teología, un seminario evangélico. Se formó como un evangélico, pertenece a una comunidad evangélica en donde Matanzas, Cuba. Y no solamente eso, sino que después se doctoró. Ustedes saben que una persona, un doctorado, en este caso de teología, es una persona de peso, es una persona de altura, es una persona que conoce lo que está diciendo y que puede escribir un libro de los muchos que tiene. ¿En dónde? En donde hizo su doctorado en otra universidad muy importante, que es la Universidad de Yale en Estados Unidos. Aparte de eso, ¿cuál es el recorrido de él? Dice, fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico y pues pertenece a lo que es la Confesión de los Metodistas. Entonces, en este libro, que ya lo he utilizado anteriormente, que como decía, es el terror de los apologistas evangélicos,
que quisieran borrarlo. No le dan crédito. Yo muchas veces, ustedes han visto en los debates que he tenido, cito sus propios eruditos, cito sus propias Biblias, cito sus propios historiadores, sus propios teólogos, y son protestantes. Qué pena decirles, con el respeto que merecen, protestan no solamente contra la Iglesia Católica. Lo que me parece más absurdo, y a veces me da hasta risa, pero con todo el sentido de la palabra también, porque en los debates que yo he tenido, no solamente están en contra de la Iglesia Católica, sino que están en contra, como decía yo, de sus propios dignatarios y de sus propios pensadores, en este caso contemporáneos. Bueno, en este libro de Justo L. González, voy a hacerlo al pie de la letra, porque yo siempre hago la invitación abierta. Curiosamente, estos videos públicos quedan en mi muro, quedan en mi grupo de Facebook y los subo a mi grupo de YouTube. Siempre he dicho, si algún apologista evangélico los quiere analizar, quiere hacer sus propias disertaciones, cree que estoy diciendo mentiras, yo estoy abierto a la corrección. Curiosamente, ya lo he hecho anteriormente, jamás no ha habido el primer apologista evangélico que sea capaz de refutar la información que estoy dando. Anteriormente también hice otro video sobre lo que era la Didaje, un libro muy interesante también, la doctrina de los apóstoles, también de Justo L. González, Silencio Completo. Anteriormente también, un poco más de tiempo atrás, también hice otro video también de Justo L. González sobre otro también, un jerarca también muy importante, un episcopo en Roma, que es Clemente Romano también. No hubo ninguna respuesta. Entonces, queda entender eso. Que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, que nosotros somos los idólatras, que nosotros somos los falsos, que la Iglesia Católica, ese sofisma, esa leyenda negra que también ya la he desquebrajado en muchos de mis videos en mi canal en YouTube, la fundó Constantino en el siglo IV. No, mentiras, eso es falso. Uno tiene que ser honrado. Yo siempre los invito a ellos, que son mis amigos, a todos los que, no quiero dar nombres porque no quiero poner como en tela de juicio también su integridad o lo que ellos piensen, porque no estoy haciendo ningún tipo de desafío ni nada de esas cosas, pero ya saben de antemano. Ustedes miren en mi canal con cuántos de estos pastores del ciberespacio, con cuántos de estos apologistas de diferentes denominaciones he hecho este tipo de compartir. Entonces yo siempre les digo, mire, sean fieles a la herencia de sus iglesias que nacen en la Reforma en el siglo XVI, por lo menos a las iglesias históricas, con la cual la Iglesia Católica tiene cierto acercamiento ecuménico, y ya sin desconocer lo que sucedió 16 siglos antes de que se dio esta ruptura o este cisma en la iglesia, que también es importante, hay que analizarlo, siendo objetivo, siendo claro y sin desconocer estas pruebas. Dice en la página Justo L. González, aquí está, ustedes voy a mostrar, dice aquí está, Ignacio de Antioquía, ustedes miren, dice Ignacio de Antioquía, página 29, aquí está, vamos a hacer la página 29, página 30 y un poco de la página 31. Ustedes mismos ven, todo lo estudiado está resaltado, porque yo me dedico a eso. Yo no leo libros, mis libros son de estudio, son de consulta, y lo digo tal cual, que es lo más importante, por ética cristiana, lo digo tal cual, la referencia que está haciendo Justo L. González, sin tergiversar, sin añadir, sin quitar nada de lo que aparece él en su obra original, que me parece fascinante, importantísimo, interesantísimo, y que, pues, como decía yo, a estos amigos apologistas quisieran, pues, se hacen los de los oídos sordos o los de la vista gorda. Dice así: a través de las 7 epístolas de Ignacio, sabemos que se llama Ignacio de Antioquía, en Asia Menor, logramos un atisbo, siquiera momentáneo, de lo que era, mire bien lo que dice, la situación de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que también sigue su caminar, su avatar con los apóstoles, y también con este gran personaje que después vino, como es Pablo, el apóstol a los gentiles también, todo lo que es el compendio de la doctrina cristiana, como eso dice aquí, la situación de la iglesia a principios del siglo II. Mire bien cómo Justo L. González no dice lo que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, esa secta anticatólica, herética,
no dice lo que dice esa secta mormona también con todas sus herejías, sus todas mitologías, no dice lo que dice la secta adventista del séptimo día con los falsos profetas de Guillermo Miller y esa otra gran falsa profetisa Elena G. White, o Asamblea de Dios, o esta otra secta Luz del Mundo, toda esa cantidad que dicen que la iglesia se pervirtió a final del siglo segundo. A final del siglo primero, mire, yo le creo más a un erudito, una persona que es de facultad, una persona de academia, una persona como este señor, que no solamente es un teólogo, no solamente es un pastor, sino es que es alguien que se doctoró y que es un escritor contemporáneo de talla internacional. Por eso él honradamente dice que sí había una iglesia de principios del siglo segundo. Veamos a ver, y hay que identificar cuál es esa iglesia, cuáles son sus características, qué es lo que creían, a qué situación se enfrentaban, porque aquí mismo nos da un resumen muy importante. Dice, corrían las primeras décadas del siglo segundo e Ignacio, obispo importante de Antioquía, o sea, era un líder. Sí habían obispos en el siglo segundo y curiosamente, mire, cuando hago los debates con esos apologistas niegan lo que es la sucesión apostólica, cómo negar que había una sucesión, o sea, que había unos cargos de personajes que sucedieron a los apóstoles. Mira, aquí está, aquí mismo, un hermano de ustedes, un pastor de ustedes, un teólogo de ustedes los desmiente, dice que este personaje era un episcopo, y si era un episcopo, pues porque anterior a él hubo otro, y anterior a él también hubo otro, y anterior a él tuvo que haber sido por imposición de manos de los apóstoles, porque estamos hablando de lo que es el principio del siglo segundo. Sigue diciendo, dice, había sido condenado a morir devorado por las fieras en la capital del imperio, o sea, Roma. Hacia ella le llevan los soldados de Roma cuando Ignacio escribió estas 7 epístolas, o sea, no son documentos espurios, no son documentos apócrifos, no son leyendas negras, no son documentos que la Iglesia Católica se inventó, son documentos históricos que este mismo historiador ha tenido acceso para poder escribir su libro y no es católico, ¿no? Dice que han llegado hasta nosotros, o sea, que son cartas verídicas. Veamos a ver cuál es más o menos un compendio de lo que dicen estas cartas. Sobre su espíritu se cernían varias preocupaciones, porque era un episcopo, porque era un dirigente. En Antioquía, donde él había sido líder, como decíamos, conoció en vida al apóstol Juan. La misma tradición cristiana dice que esa fue la primera sede del apóstol Pedro. También la tradición católica dice que él conoció en vida al apóstol Pedro. Hay una iglesia antiquísima en Antioquía donde se reunían los primeros cristianos. Eso lo puede usted mirar y verificar en Google. Dice, en Antioquía quedaba la iglesia, ya sabemos, la iglesia del siglo segundo, esa iglesia que es cristiana. Dice que él había dirigido por tantos años. O sea, si la había dirigido es porque habían dirigentes, es porque habían episcopos, es porque habían sucesores de otros anteriormente, como los mismos apóstoles que nombraron a Tito, a Timoteo y a muchos otros que no los nombran. Entonces no me vengan a decir que eso es un invento de la Iglesia Católica. Así no lo quieran aceptar, pero qué pena decirles, pero mire, de un mismo doctor en teología metodista que viene ya después de la Reforma Protestante. Dice, en Antioquía queda la iglesia que él había dirigido tantos años, quedaba posiblemente acéfala, mire bien, o sea, sin cabeza, sin dirigente, ¿ve? Amenazada desde fuera por las persecuciones de la cual el mismo Ignacio era víctima, y desde dentro por falsos maestros, o sea, habían tanto enemigos fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Aquí mismo dice falsos maestros, falsos profetas, que el mismo Jesucristo profetizó en Mateo 24, que tergiversaban la verdad del cristianismo. Nótese bien, la verdad del cristianismo. O sea, sí había un cristianismo y sí había una iglesia del siglo segundo y sí había un dirigente como era Ignacio de Antioquía. Aquí vemos bien, mire, veamos bien todo ese mismo compendio. Una iglesia es cristiana. Estamos hablando de principios del siglo segundo y por un dirigente que, como nos decía Kent Dodson, conoció en vida al apóstol Juan. Ahora, estas mismas dificultades es lo mismo, porque lo vamos a cotejar lo que dice Justo L. González, como dice el anterior video, con la palabra de Dios, que es lo que a mí me gusta. Vamos a mirar a ver la tradición cristiana. Aquí mismo lo decía, aquí hablaba que
Ken Dawson, de lo que es la tradición cristiana, con este libro también de Justo L. González también, y lo vamos a hacer a la par con una Biblia. En este caso tengo la Biblia, la Sagrada Biblia de América, es una Biblia católica, editorial San Pablo, pero también cualquier Biblia va a decir lo mismo. Nos vamos a mirar a ver la misma situación que vivió Ignacio de Antioquía, era algo que había presagiado, algo que había profetizado, algo que había pronosticado otro también dirigente, un gran hombre, un gran heraldo del evangelio como fue el apóstol Pablo, en el libro que lleva por título Hechos o las Actas de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, vamos a mirar a ver, en el capítulo 20, perdón, versículo 28, su carta de despedida, ya camino también al martirio. Qué curioso, también casi lo mismo, camino también después, su presagio también, después de lo que fue también todo también en las cartas pastorales y las cartas de la cautividad que también escribió el apóstol Pablo, también en su camino a Roma, muy parecido a lo de Ignacio de Antioquía, y también las cartas que escribió estando en Roma. Él mismo nos dice sobre la misma situación de la iglesia que no había cambiado en el siglo I al siglo II, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como decíamos en el capítulo 20, versículo 28, dice así la palabra de Dios: discurso a los presbíteros de Éfeso, testimonio personal de Pablo. ¿Ven? Dice versículo Hechos 20, vamos a ver solamente los versículos 28 y 29, guardianes del rebaño de la iglesia de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los episcopos también, dice, o a los presbíteros, dice: cuiden ustedes de todo el rebaño, o sea, de toda la grey, de todos los fieles, del que ¿quién? De que el Espíritu Santo, o sea, nótese bien, es el mismo Espíritu Santo el que sigue dirigiendo la iglesia, tanto a mediados de los años 60, cuando en la vida del apóstol Pablo, antes de su martirio, más o menos la década de los años 60, habían ya un rebaño, había una grey y había también unos dirigentes que gobernaban a la par, también no solamente en este caso en vida con el apóstol Pablo, sino también a lo que él mismo habla de una comunidad de episcopos o presbíteros, que aquí no nos dicen el nombre, pero que sabemos que eran dirigentes. ¿De qué va a ser esa acción que viene el Espíritu Santo? Dice, los ha constituido como ¿qué? Como guardianes para apacentar ¿a qué? A la iglesia de Dios. O sea, hay una iglesia de Dios que tiene la asistencia del Espíritu Santo del siglo I, de la época del apóstol Pablo, como nos dice aquí Justo L. González, la iglesia de principios del siglo II. ¿Por qué? Porque es importante esta iglesia de Dios, dice, que ha adquirido con su propia sangre. O sea que Jesucristo, la iglesia de Dios, delegado por el Padre, Jesucristo mismo, la ha adquirido con su sangre. Y dice también en el versículo 29, yo sé que después de mi partida, lo mismo, mire casi a la par de Ignacio de Antioquía, se introducirán en medio del rebaño entre ustedes lobos crueles, ¿ve? Que no perdonarán al rebaño. O sea, siempre hay esa amenaza de lobos crueles que quieren dividir, que quieren la cizaña, que quieren herejías. Siempre hay unos dirigentes, siempre hay un rebaño, siempre está la asistencia plena del Espíritu Santo. Mire, esto es exégesis, estoy haciendo una teología bíblica y que me desmienta cualquiera de estos apologistas si lo que estoy diciendo yo no tiene tanto respaldo escritural como también desde la propia historia de la iglesia primitiva, en este caso con Ignacio de Antioquía. Sigamos hablando, dice, por delante estaba Roma, o sea, ya de las mismas preocupaciones, pero por delante ya estaba cautivo, estaba ya condenado a muerte. Estaba Roma, la ciudad, muy importante esto, la ciudad de la prueba suprema, el lugar donde él habría de ganar ¿qué? Su galardón, el mismo término que utiliza también el apóstol Pablo en sus epístolas, el galardón, la corona como premio final, como mártir o de sucumbir ante la fatiga y el sufrimiento. ¿Ve? Y dice, y allí en aquella Asia Menor que Ignacio atravesaba, había también una iglesia que él debía de confrontar y también debía de aconsejar. ¿Ve?
Y aquí también nos da muy importante porque nos está hablando que él iba camino a Roma y sabemos que también el apóstol Pablo fue camino a Roma y sabemos también después que el apóstol Pablo por la misma tradición cristiana fue martirizado. Él por ser ciudadano romano fue decapitado en la vía Ostia, en la vía afuera de la ciudad de Roma, en una ciudad, en una región que se llama Trefontane, donde actualmente hay una basílica católica, la Basílica de San Pablo Extramuros, y unos 3 años antes, en el año 64, también había sido martirizado en esa misma ciudad de Roma, bajo otro emperador, Nerón, el apóstol Pedro, que por ser ciudadano romano había sido crucificado boca abajo en la colina vaticana, muy cerca del Coliseo Máximo, donde actualmente está la Basílica de San Pedro en el Vaticano y donde actualmente está la sede de la Iglesia Católica, regida por un obispo, por un episcopo también, que es en este caso el Papa Francisco, 267 legítimo sucesor del apóstol Pedro, y eso es histórico. Eso no hay forma de que los apologistas anticatólicos quieran desvirtuar, quieran tergiversar o quieran ocultar. Y ahora también es importante porque otra de las grandes falacias, otra de las grandes mentiras, otra de las grandes leyendas negras, sobre todo los apologistas anticatólicos de las redes sociales, es decir que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, pero lo curioso del caso es que esa misma mentira se cae con el peso de la verdad y con el peso de las Sagradas Escrituras. Porque en ese mismo contexto, mire que estamos hablando, las cartas de Ignacio de Antioquía son hacia el año 107 y las epístolas y también tanto de Juan como el mismo libro del Apocalipsis más o menos está fechado hacia el año 97 o 98. Estamos hablando solamente de una década después, en la cual se identificaba a esa Roma imperial, a esa Roma pagana, a esa Roma de los emperadores, de los césares, como el mismo sistema político que perseguía a los cristianos, en este caso a este episcopo que iba a ser devorado por los leones. Y es lo mismo que encontramos en el libro de Apocalipsis o en el libro de Revelaciones en el capítulo 17, versos del 5 al 6. Sobre su frente un nombre escrito, un misterio simbólicamente a quién, cómo se denominaba a la Roma, de Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las monstruosidades de la tierra, por todos los vejámenes, por esa misma vida pecaminosa, injuriosa, pagana de sus mismos dirigentes. Eso sería otro tema, pero lo importante del caso, dice el apóstol el apóstol Juan en la isla de Éfeso. Nótese bien que está hablando el que fue el maestro o el que fue por así decirlo, el que guió a Ignacio de Antioquía, como lo decía Ken Dobson, porque él decía que él mismo testificaba que Ignacio de Antioquía había sido discípulo de Juan. Entonces, en la misma visión de Juan y en la misma visión de Ignacio de Antioquía, ¿quién era Babilonia la Grande? No era la Iglesia Católica, como estos apologistas quieren entender, sino como estamos aquí demostrando con la historia, con la Biblia, y lo dice aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 17, y vi a esta mujer simbólicamente emborrachada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y al verla me quedé estupefacto. Ahí está, esa es Babilonia la Grande, el imperio romano, la Roma imperial pagana que perseguía a los santos y mandó a martirizar a esos apóstoles, y en este caso también a un episcopo, también discípulo del apóstol Juan, que iba camino también al martirio. Entonces, ese ambiente también histórico es también de una mayor trascendencia cuando vamos a analizar estos mismos acontecimientos que estamos viendo acá. Sigue diciendo, le preocupaba lo que pudiera suceder en la iglesia de Antioquía, de la que al principio no tenía noticias. Le preocupaba lo que pudiera suceder en Roma, donde era posible que sus hermanos en Cristo le arrebatasen de las garras del martirio que ya él sufría en su imaginación, o también que él mismo sucumbiese ante último instante. Está hablando de una manera especulativa Justo L. González, porque también pues, él es un gran escritor y es la forma como él redacta su libro. Y le preocupaba Asia Menor, donde ya veía apuntar los problemas que él también había llegado a conocer en Antioquía. Lo mismo el apóstol Pablo también a los episcopos de Éfeso, Asia Menor, lo que hoy en día es entre Turquía y Grecia. Todo esto se manifiesta en las 7 cartas de Ignacio que han llegado hasta nosotros
4 escritas desde Esmirna y 3 desde Troas. Entonces, mire, el mismo ambiente, lo mismo que hizo también el apóstol Juan en sus 3 epístolas, lo mismo que hizo el apóstol Pedro también, donde escribió sus epístolas desde Babilonia, desde Roma. Eso también lo hemos demostrado en videos anteriores. Las mismas epístolas también de Pablo, camino también a su martirio, las mismas cartas pastorales y las mismas cartas de la cautividad. Mire, todo ese mismo ambiente, todo ese mismo escenario, todo eso mismo es de la iglesia de Jesucristo y de sus mismos dirigentes. No sería justo esperar que estas 7 cartas escritas dentro de un espacio de entre 1 o 2 meses y bajo enormes presiones también, porque sabía que iba a morir, nos diera una exposición sistemática del pensamiento de Ignacio. Al parecer, las falsas enseñanzas a las que Ignacio se oponía eran de 2 órdenes. Vamos a mirar a ver cuál era lo que le preocupaba a Ignacio de Antioquía. ¿Cuál era la situación de esa misma iglesia del siglo II? Dice, en primer lugar, había quienes negaban la vida física de Jesucristo, o sea, su humanidad, su encarnación, y se abstenían ¿de qué? De la participación en la comunión, o sea, en la comunión muy importante, el sacramento de la Eucaristía que habla más adelante, pero mire, el mismo término que da la Iglesia Católica hoy en día, la comunión, o sea, las especies del pan y el vino, lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho en su liturgia, lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho en sus asambleas, especialmente el domingo, el día de la resurrección, aquí mismo lo dice. Y aquí mismo justo L. González dice, la participación de la comunión. Para estas personas que negaban pues la humanidad de Jesucristo, Jesús parece haber sido una especie de ser celestial, sin contacto real alguno con las situaciones concretas de la vida humana. Y eso también es importante porque yo me imagino que Ignacio de Antioquía debió tener en su pensamiento, o debió haber sido adoctrinado también por los mismos escritos joánicos, no es uno que usted vea también. Si alguien también enfatiza sobre lo que es la divinidad y la humanidad de Jesucristo, es el apóstol y discípulo Juan, no es sino que usted vea lo que es el prólogo desde el capítulo 1, versículo 1 hasta los versículos 18, donde el apóstol Juan habla sobre las 2 naturalezas de Jesucristo, la parte divina y la parte humana. Y eso mismo debió heredarlo, eso mismo también trasciende en el pensamiento de Ignacio de Antioquía. Esta opinión que ve en la realidad humana de Jesucristo una mera apariencia, recibía el nombre de ¿qué? De una de las primeras herejías que eran ¿quiénes? Los docetistas. ¿Quiénes combatieron los docetistas? Los docetistas, aquí un episcopo de la iglesia de Jesucristo de principios del siglo II. No eran ni episcopalianos, ni metodistas, ni presbiterianos, ni bautistas, ni congregacionistas, ni evangélicos, ni luteranos, no, nada de eso. Qué pena decirlo, pero esto es lo mismo que está diciendo honradamente Justo L. González. ¿Quiénes combatieron a los docetistas? Si no va a ser en este caso un obispo y voy a demostrar que era católico y lo va a decir con lo mismo que dice Ignacio de Antioquía. En segundo lugar, habían ciertas tendencias también judaizantes que hacían de Jesucristo un simple maestro dentro del marco del judaísmo. O sea, esas eran las 2 tendencias, unos judaizantes también. Por eso también aparece en Hechos de los Apóstoles que a los primeros cristianos se les llamaba como los nazarenos, los de la secta, ¿ve? Y después se le da el título de cristianos en Antioquía para diferenciarlos también de lo que fue ese rompimiento, de lo que fue la primera alianza, el antiguo pacto con lo que ya una nueva alianza que hace Jesucristo con su muerte redentora en la cruz, una alianza que ya no solamente del pueblo judío ese remanente fiel, sino también de los mismos paganos y de los mismos samaritanos que se unen a la iglesia que une a Jesucristo. Y ahí es el mismo término de católica, o sea, de universalidad, que lo vamos a ver tanto como aparece en los evangelios y en Mateo 28, 19, 18, en Hechos 1, 8 o en Apocalipsis 7, 9, y también, como lo dice también Ignacio de Antioquía en una de sus cartas. Entonces, miremos bien ese mismo ambiente. Había una iglesia, había un dirigente, en este caso Ignacio de Antioquía, iba a ser martirizado por ese imperio opresor pagano, como era la Roma imperial, conocida también como Babilonia la Grande. Eso mismo también aparece en los mismos escritos, tanto en Juan como también al final de la primera epístola del apóstol Pedro. Habían herejías, habían docetistas, habían también los judaizantes, y sigue siendo la página atenta, o sea, el pensamiento cristológico de Ignacio de Antioquía dice, en el punto en que Ignacio ve más amenazada la doctrina cristiana, a la doctrina de los docetas, Ignacio se opone terminantemente. Jesucristo, dice, y eso lo encontramos en todas las cartas también
paulinas, en la carta a los romanos, por ejemplo, Romanos 1:3 dice: Jesucristo es verdaderamente del linaje de David, nació verdaderamente comió y bebió, verdaderamente fue bautizado por Juan el Bautista, verdaderamente fue clavado en una cruz, verdaderamente resucitó entre los muertos. Aún después de su resurrección y ascensión, Jesucristo sigue existiendo en carne, con un cuerpo ya glorificado, y sigue manifestándose aún más claramente que antes. Esta afirmación o este mismo credo o esta misma profesión de fe que estamos viendo acá en Ignacio de Antioquía dice, esta afirmación de la realidad de la humanidad de Cristo no hace que Ignacio afirme menos su divinidad. Al contrario, Ignacio afirma que Jesucristo, nótese bien, es nuestro Dios. O sea, reconoce la divinidad de Jesucristo. Lo mismo que niega hoy en día una secta arriana como son los testigos de Jehová. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y eso aparece también. Mire, si nosotros vamos en el Evangelio de Juan, en el prólogo del Evangelio de Juan, el maestro de Ignacio de Antioquía también lo dice. Mire bien cómo estamos haciendo esto. Esto es con Biblia, esto es con teología, esto es con historia, esto es con escritores de lo que son los padres de la iglesia, con fuentes evangélicas. Nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, y aquel que era la palabra se hizo carne, sar en griego, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Gloria, ¿cuál? Del unigénito venido del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad, ¿no? Entonces ahí está. Lo mismo que aparece en el prólogo del Evangelio de Juan, era la misma idea, era el mismo pensamiento de Ignacio de Antioquía. Verdaderamente Dios hecho carne. ¿Cómo es posible esta unión de la humanidad y la divinidad de Jesucristo? Es un problema que Ignacio no se plantea, sino que lo da como una realidad, como una doctrina que él mismo había recibido, en este caso de Juan, que se le llamaba el teólogo. Y ese mismo creo que hemos visto es lo mismo que aparece también en otra de las epístolas o credos cristológicos del apóstol Pablo, esta vez también de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿no? Y que no se diga que la Iglesia Católica no conoce la Biblia, que no se diga que no nos basamos en las Sagradas Escrituras. Miren, lo estamos haciendo a la par. Tradición de la Iglesia, un padre apostólico y también cotejando o comparando esto con la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en esta Biblia católica, la Sagrada Biblia de las Américas, de la editorial San Pablo, dice otra vez el apóstol a los gentiles, y sin duda alguna es grande el misterio de nuestra religión, o sea, de la religión cristiana. Un himno cristológico también, a la par con lo que estamos hablando sobre Jesucristo, que se ha manifestado como hombre, ha sido acreditado por el Espíritu, se ha mostrado a los ángeles, ha sido anunciado a las naciones, creído en el mundo y elevado en la gloria. Entonces, mire bien, himnos cristológicos de San Pablo, lo mismo del pensamiento de Ignacio de Antioquía, ¿contra quiénes? Contra los docetistas y contra los judaizantes. ¿Quién combatía eso? ¿Quién defendía esas verdades de fe si no era la Iglesia Católica aquel entonces? Y lo vamos a mirar a ver de las propias palabras de Justo L. González, que escribió en su libro. En cuanto a su interpretación de la obra de Jesucristo, Ignacio se acerca más a Juan que a Pablo. Evidentemente, ¿por qué? Porque aquí mismo Ken Dodson nos dice que él fue un discípulo inmediato del apóstol Juan. Dice, para él el centro del cristianismo es la revelación. Jesucristo ha venido para darnos a conocer a Dios más que para salvarnos de las ataduras del pecado. Pero no debemos exagerar este contraste entre Ignacio y San Pablo, porque también estamos cotejando, estamos mirando también lo mismo que aparece acá con las epístolas paulinas. Después de todo, la revelación a que se refiere Ignacio no es simplemente un conocimiento intelectual de Dios, sino que consiste en una acción divina mediante la cual el humano se une a Dios y se libera así de los grandes enemigos, que según Ignacio son la muerte y las divisiones entre los cristianos. Por eso decía Agustín, uno de los grandes pensadores del cristianismo, también un obispo también en el siglo IV, en Hipona, decía que las divisiones de los cristianos son el triunfo de Satanás. Esas mismas divisiones se presentaron tanto en la iglesia apostólica, como en la iglesia del siglo II, como en la iglesia del siglo IV, como en la iglesia en el siglo XVI con la Reforma Protestante, y se sigue presentando hasta nuestros días. Y que va en contra del mandamiento que dio Jesucristo
en su oración en el huerto de Getsemaní, en Juan 17:21, Padre, sudando gotas de sangre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es el gran reto de los cristianos, ese gran compromiso en el cual todos estamos llamados, porque es un mandato que viene del Mesías, que viene de lo alto, viene del ungido, viene del verbo de Dios que se encarna. En Cristo y en su victoria sobre el maligno, o sea, sobre el demonio, Dios nos ofrece la victoria sobre la muerte y las divisiones, que son los instrumentos del poderío del diablo sobre lo humano. Es por eso que Ignacio da tanta importancia a lo que es la inmortalidad y a la unión como el resultado de la obra en Cristo. O sea, también la doctrina de lo que es la inmortalidad del alma humana. Esta obra de Cristo se llega a nosotros a través de la iglesia. ¿Y de qué? No solamente de la iglesia, o sea, sí había una iglesia, sí había una institución como tal, aquí mismo lo dice también, y de los sacramentos. Nótese bien lo que dice Ignacio de Antioquía. Había una iglesia y también esa iglesia impartía unos sacramentos. Y ya vamos a mirar a ver cuáles sacramentos en especiales. Si es lo que la Iglesia Católica no cree, si es lo que la Iglesia Católica no ha profesado durante todo este tiempo, si no es lo que usted puede mirar en lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Interesantísimo eso. De verdad que uno no pensaría que un historiador y un teólogo metodista como Justo L. González dijera estas palabras. Y no estoy, aquí está subrayado. No piense que estoy aquí estoy lo que estoy sacando. No piense que estoy mirando, estoy tergiversando, estoy diciendo tal cual el pensamiento de este hombre intelectual. Ahora, aquí viene también, hemos visto también cómo Ignacio de Antioquía habla sobre lo que eran divisiones, habla lo que eran falsos maestros, habla también sobre herejías como los docetistas, los judaizantes, habla también sobre cristología, sobre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo, sino también viene también algo muy importante, también un pensamiento eclesiológico, o sea, sobre la iglesia, eclesia, asamblea, reunión de fieles en griego. Dice también Justo L. González, nótese bien que esto es lo más importante. Eso es algo que a veces los apologistas evangélicos tratan a todo lado, ellos quisieran borrar esto de las epístolas de Ignacio de Antioquía y quieren y lo cambian y le dan otro matiz y quieren de tratar de restarle importancia, pero miren lo que dice Ignacio de Antioquía aquí en la obra de Justo L. González. Para Ignacio la iglesia es una sola iglesia, siempre había una sola iglesia. Dice, y es él quien primero emplea la frase iglesia católica. O sea, cuando él emplea el término iglesia católica, no es que se inventó una iglesia, no es que es una iglesia que sale de otras, como viene en la Reforma Protestante, ¿no? Que unos salen de los otros y otros de los otros y otros de los otros. No. Es que la misma iglesia, como dice, era una, la misma iglesia del siglo I, la misma iglesia que él conoció en boca del apóstol Juan, es la misma iglesia que él dirigió en Antioquía y es la misma iglesia en el cual, en ese llamamiento de Jesucristo de dar a conocer el evangelio a toda la humanidad, él interioriza y da a entender de que esa iglesia tiene que ser católica. Y es por eso que nuestra iglesia no es una denominación como tal, es una iglesia que tiene esas características de Jesucristo, que vienen de Jesucristo. Es iglesia, es una, es católica. Ahora, mire, sigue diciendo Justo L. González. Mire bien, él va a explicar por qué es iglesia católica. Esta unidad de la iglesia se debe no a la armonía o al buen espíritu de los cristianos tienen entre sí, sino a qué? Sino, ¿a qué se debe que sea una iglesia católica? Sino a la presencia en ella de ¿quién? De Jesucristo mismo. Increíble esto, importantísimo eso. Es la iglesia católica porque es la iglesia de ¿qué? De Jesucristo. Es la iglesia que él compró con su sangre. Las mismas palabras que están registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, porque esto no lo estamos inventando. Aquí esto es Biblia, esto es Sagradas Escrituras, cotejado también o comparado con Ignacio de Antioquía en un libro de un historiador, teólogo y pastor metodista. Jesucristo mismo, el autor de nuestra salvación, el que nos redimió, el que vino por mandato del Padre, nos dice en Mateo 16, versículo 18, en la confesión de Pedro, yo te digo
que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Mire bien, la iglesia de Jesucristo, una sola, en singular. ¿Y qué? La característica de la iglesia, a pesar de las divisiones, a pesar de las herejías, a pesar del pecado, a pesar de nuestras flaquezas, tiene una autoridad suprema y tiene un garante que dice aquí la palabra de Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es lo que está diciendo Justo L. González, que esa iglesia, dice acá, esta unidad de la iglesia se debe no a la armonía o al buen espíritu que los cristianos tienen entre sí, sino a qué? A la presencia en ella. Estamos hablando del siglo segundo, la presencia de quién? En un sentido espiritual, ¿de quién? De Jesucristo mismo. ¿También de quién? Como veíamos anteriormente, en 1 Timoteo 3:15, ¿también de qué? De la acción santificadora del Espíritu Santo. Eso en teología se llama la neumatología. También el Espíritu Santo ha actuado, sigue actuando y actuará hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque es una promesa que también dio Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Esto no quiere decir, sin embargo, que la unidad de la iglesia sea puramente espiritual, o sea, solamente algo etéreo, algo solamente de la imaginación, sino que es una realidad plena, palpable, que se vivió en la época de Ignacio de Antioquía. Porque sigue diciendo, al contrario, la unidad de la iglesia se basa en una jerarquía, o sea, sí hay una jerarquía, sí había una sucesión, sí había quienes dirigían. ¿Por qué los apologistas evangélicos niegan esto? ¿Por qué los apologistas de las redes sociales quieren saber más que las propias escrituras, que el propio Ignacio de Antioquía, que un erudito como el caso de Justo L. González? Aquí mismo él reconoce honradamente de que sí había una iglesia, de que sí había una jerarquía, de que sí había una unidad, de que sí, a pesar de todos los pecados, seguía siendo la iglesia de Jesucristo en el umbral del siglo segundo. Dice esta iglesia jerárquica que representa a Dios el Padre, a Cristo y a los apóstoles. ¿Ve? Porque él es el primero en dar una diferencia de grados entre lo que eran episcopos, presbíteros y diáconos. Sin embargo, Ignacio, y vamos a pasar también, ya no solamente el plano cristológico, eclesiológico, sino vamos a mirar también otro compendio. Dice también, Ignacio no pretende ocultar las flaquezas de los cristianos, demasiado bien conoce las divisiones y contiendas que son capaces los creyentes. Lo que sucede es que en la iglesia, donde se da la presencia de Cristo, aún en medio de ¿qué? De las miserias humanas. Y esas mismas divisiones, esas mismas intrigas, esos mismos problemas también lo vemos reflejado otra vez en la palabra de Dios, como lo estamos haciendo aquí a la par. Nuevamente vamos a citar otras de esas escrituras para que no quede duda, para que estos apologistas que yo siempre invito a que digan honradamente si estoy diciendo alguna mentira, si estoy haciendo una exageración, me desmientan, por mí no hay ningún problema, pero pues les queda muy difícil porque aquí está, por así decirlo, estamos aquí mirando varias fuentes. Por ejemplo, otra vez, en 1 Corintios, citando otra vez al apóstol Pablo, un escrito se llama también, más o menos hacia los años 60, dice en el capítulo 1, de versículo 11 y 13, dice, les digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a lo que cada uno de ustedes dice. ¿Qué era lo que pasaba en la época del apóstol Pablo en Corinto? Dice, algunos dicen que yo soy de Pablo, o sea, unos eran partidarios de Pablo, otros que eran partidarios de Apolo y otros de Cefas, o el mismo Pedro. Y yo, dice, ¿de quién es? ¿De quién es Pablo? De Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 13, mire, lo mismo problema que se presentaba en Ignacio de Antioquía. ¿Está dividido Cristo? Y lo pone en forma de interrogación. ¿Está dividido Cristo? ¿Ve? No puede estar dividido Cristo porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es el pastor. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Jesucristo es el líder de la iglesia divinamente. Humanamente deja a los apóstoles, en especial el primado del apóstol Pedro, y de hecho el que estamos citando fue un sucesor de Pedro en la iglesia en Antioquía y que también fue discípulo del apóstol Juan. Ahora, ya para finalizar, Ignacio de Antioquía también da una característica de lo que son los sacramentos. Vamos a mirar a ver si la Iglesia Católica
lo mismo que nosotros profesamos de los sacramentos. Esa es un invento que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, o también es algo que se puede evidenciar y se puede verificar en este caso de las 7 epístolas de Ignacio. Dice, Ignacio no nos ofrece una exposición sistemática de ¿qué? De los sacramentos, pero no cabe lugar a dudas de que para él que la Eucaristía, el término Eucaristía, Eucaristei, acción de gracias en griego, es de extrema importancia. Veamos a ver si la Eucaristía para Ignacio de Antioquía, lo mismo que él recibió del apóstol Juan, es lo que piensa la Iglesia Católica. Nosotros pensamos que Jesucristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la misa, en las especies del pan y el vino, o por el contrario, lo que dicen los protestantes después, con Martín Lutero, con Calvino, con Zwingli, con todos los demás, es algo simbólico, es algo meramente un recordatorio nomás, es algo alegórico. Veamos a ver, ¿qué pensaba Ignacio de Antioquía? Aquí mismo lo dice, de la Eucaristía. Uno que fue obispo, uno que fue un líder, uno que conoció en vida a los apóstoles, dice, para Ignacio la Eucaristía es que es la carne de Jesucristo. Así está, y aquí lo tiene en comillas, dice. Aquí está al final, dice. Para Ignacio, la Eucaristía es la carne de Jesucristo. Aquí mismo lo dice, de forma textual, clara. Dice también Ignacio, y eso también aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. No solamente pensaba Ignacio de Antioquía, que la Eucaristía, por eso es que cuando uno debate con los protestantes, mire, ellos no conocen esto. O lo quieren desconocer o lo quieren ocultar. Lo que la Iglesia Católica siempre ha creído, lo que los cristianos celebran en las asambleas, especialmente el día domingo, la Eucaristía, la acción de gracias, la fracción del pan, se reconoce de una manera integral por un misterio que viene de lo alto, un misterio divino, que Jesucristo está enteramente presente. E Ignacio de Antioquía a la Eucaristía también le da otros títulos, no solamente eso, miren bien, y lo pone otra vez entre comillas, esto también aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Decía Ignacio de Antioquía, al menos pues también que alguien sea pues tan fanático, decir ya que Ignacio de Antioquía estaba desviado de la verdad, bueno, eso sí ya, poner en tela de juicio una autoridad de alguien de la iglesia de los primeros siglos a lo que creen estos apologistas anticatólicos de las redes sociales que niegan la Eucaristía y que a veces tratan por todos los medios de ridiculizar la misa. Pero Ignacio de Antioquía decía que la Eucaristía era medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento, no te dicen alimento, no algo simbólico, algo meramente imaginativo, no, es un alimento para vivir por siempre en Jesucristo. Y solo los herejes se apartan de ella, de la Eucaristía. Y eso mismo no es lo que encontramos en el discurso eucarístico que dio Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm un día sábado y que aparece en el mismo Evangelio de Juan, su maestro, capítulo 6, verso del 52 al 53. Nótese bien. Vamos otra vez a la palabra de Dios para que veamos que todo esto está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso del 52 al 53, dice así Jesucristo, el verbo de Dios. Dice Juan 6, versículo 52 al 53. Dice, los judíos discutían entre ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, vamos a ver lo que dice Jesucristo. Si lo que dice Jesucristo en su discurso en la sinagoga de Cafarnaúm no es lo mismo que creía Ignacio de Antioquía. Dice, Jesús les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come la carne y bebe la sangre de Jesucristo tiene vida eterna. ¿Y cómo identifica Ignacio de Antioquía la Eucaristía? Dice, la Eucaristía es la carne de Jesucristo, medicina, inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir por siempre en Jesucristo. Concluye Justo L. González en este fascinante libro, increíble esto, mire, esto no hay forma de refutarlo. Los apologistas anticatólicos, bueno, no lo pueden hacer, no lo hacen, se ocultan como la avestruz que mete su cabeza dentro de la tierra, porque a esto
a esto a ellos les parece algo fanático, les parece algo que es antibíblico, pero mire bien, ¿quién tiene la razón? Mire, analicen ustedes si lo que he hecho yo de la mano de este historiador, de este teólogo, metodista, de este personaje real, Ignacio de Antioquía, no es lo mismo que lo que la Iglesia Católica hoy en día cree, de lo que la Iglesia Católica hoy en día profesa, de lo que la Iglesia Católica combatió en aquel entonces, esas herejías cristológicas, de la forma como la Iglesia Católica ya estaba completamente jerarquizada, habían episcopos, habían presbíteros, habían diáconos, se predicaba el evangelio, se creía en la presencia real de Jesucristo, como dice aquí, carne de Jesucristo. No es algo, no es un símbolo, no es algo metafórico, no es algo simbólico, es algo real. Eso es lo que creían los cristianos de la época de Ignacio de Antioquía. Y no solamente eso, porque también dice, en cuanto al bautismo, al repetir el cristiano el rito, porque es un rito también de iniciación cristiana, en el cual Cristo participa también del poder purificador de Cristo. Para esto es que Cristo fue bautizado, pues en su bautismo purificó las aguas con que nosotros también somos purificados. O sea, para los primeros cristianos habían dos sacramentos importantes. El rito de iniciación, como era el bautismo, y eso también yo hice también, ustedes pueden mirar en mi canal, hice también compartir un debate con Salvo Barragán y sobre todo especialmente sobre lo que es la Eucaristía. Cualquier persona que cree que estoy diciendo mentiras, cualquier persona puede buscar en internet toda esta misma información. Concluye Justo L. González. A manera de conclusión, podemos decir, en palabras de él, no mías, que Ignacio es un pensador de pocas inclinaciones sistemáticas o especulativas, pero con su sentido profundo de la importancia de algunas de estas doctrinas fundamentales del cristianismo. Nótese bien, doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles? La Eucaristía. ¿Cuál es? El bautismo. ¿Cuál es? La naturaleza divina de Jesucristo. ¿Cuál es? La naturaleza humana de Jesucristo. ¿Cuál es? La jerarquía en la iglesia. ¿Cuál es? Decir que es una iglesia que se llama católica. ¿Cuál es? Decir que habían episcopos, que habían presbíteros, que habían diáconos. ¿Cuál es? En que un episcopo podía cuidar a la grey. Esas son las doctrinas fundamentales que está diciendo acá Justo L. González, así como una amplia visión de las consecuencias de esas doctrinas. Esto unido a su interés eclesiástico, o sea, de una eclesiología y también pastoral, porque era un episcopo, y su actitud de entrega total en el umbral de ¿qué? Del martirio, hace de sus epístolas uno de los más ricos ¿qué? Tesoros que ha legado la antigüedad cristiana. Mire bien cómo termina esto. Es un tesoro estas epístolas, dice Justo L. González, de lo que era ¿qué? La antigüedad cristiana. La antigüedad cristiana de ¿qué? Como dice aquí al principio, de la iglesia de principios del siglo II. O sea, eso es un patrimonio histórico, cultural y religioso, que es un legado que la Iglesia Católica ha perdurado en el transcurso de los siglos hasta nuestros días. El que niegue esto está negando la verdad de los hechos tal cual como nos lo presentó Justo L. González. Sin más en el particular, espero que les haya gustado esta reflexión, esta meditación, este interesante estudio. Como siempre es un video público, está en mi muro, voy a subirlo a mi grupo de Facebook, Debates Bíblicos y Teológicos, licenciado Guido Rojas, y a mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos, quedamos siempre a mis amigos católicos y a mis amigos evangélicos, como siempre, la invitación es a la unidad, al amor, al mandamiento que nos dejó Jesucristo, porque nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien se ve. Y una de las cualidades del amor es pregonar la verdad. Y es lo que hicimos acá, a la par, como dijimos, de esta Biblia de estudio evangélica, tras las huellas de Mesías, de este libro de Justo L. González y también de lo que pudimos mirar de la palabra de Dios. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.